Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más trayéndoles a ustedes los productos de su interés. En este video vamos a estar muy vintage y como bueno, ya vieron en entregas anteriores, los que están suscritos al canal ya se habrán percatado que estuvimos subiendo videos de cómo luce este equipo desarmado y funcionando con la carcasa desmontada. Entonces, tanto este producto como otros más que hemos expuesto en este canal ya se les ha dado servicio de mantenimiento. Entonces aquí las cosas son, aquí no es con que será que funciona, será que quién sabe qué, nada, aquí las cosas son, ok. Y para eso se hace este video, para que las personas sepan exactamente lo que van a comprar. Y lo que están viendo ahorita es un Sony Walkman formato cassette, que está muy bonito, la verdad. La estética está preciosa, está muy suave. A mí en lo personal me gusta cómo quedó. Al tacto se siente una maravilla, y en términos de sonido, pues qué les puedo decir, ¿ok? Ahorita en este video vamos a gozar del sonido de este equipo, ya que bueno, en primera pues estamos usando un amplificador para poderle sacar jugo al sonido de este equipo, escucharlo en todo su esplendor. Y bueno, como les decía, este equipo ha recibido precisamente su mantenimiento, ya que bueno, curiosamente, a diferencia de otro Walkman que voy a exhibir en otro de mis videos, que también estoy compartiendo short videos de cómo es que lucen ambos estando desarmados y funcionando, este reproductor todavía conservaba su banda, pero la verdad es que esa banda ya estaba muy vencida, entonces ya no tenía para nada tensión, ¿ok? No estaba afortunadamente derretida, no nada de eso, pero sí le faltaba lo que es tensión. Ok, entonces pues obviamente ya le colocamos una banda nueva, completamente nueva. Entonces en ese aspecto ya no se va a preocupar el usuario por que el producto pueda fallar o que ya no toque los cassettes, ok. Bien, pues como les comentaba, la estética está muy bien, está muy suave. El modelo correcto de este equipo es, aquí dice WM-EX190, bien equipado con Megabass y también con lo que es el nivelador del control de volumen, el AVLS. En realidad esa función no nos va a ser de mucha utilidad, debido a que pues es un control para que no haya variaciones de volumen. Y pues al contrario, todos queremos que estos equipos al contrario suenen, pero si bien bonito, ¿ok? No queremos límites realmente. El Megabass lo puedes controlar a través de un interruptor. Aquí está el switch de Megabass, ahorita está apagado, ok. Los controles de reproducción están excelentes, aquí los podemos ver también que están muy bien. Toda la estética está muy bien, hasta la parte que es de puro plástico aquí está muy suave. Su clip original, el compartimiento de pilas, ya estamos usando unas pilas recargables, son dos, tipo AA, no van incluidas, pero solamente para que sepan. Tiene lo que es aquí el control de volumen, y también lo que les había dicho, el control para que no haya variaciones de volumen. Ok, la salida para audífonos de 3.5 milímetros. Vamos a utilizar nuestro cable auxiliar para poder sacar esa señal al amplificador, ok. Entonces vamos a usar dos cassettes también. Miren, de una vez les voy a mostrar el número de serie para que vean que todo es real aquí, ok. Miren, el compartimento del cassette muy suave, terminación 511, ese es el número de serie. Está formidable este reproductor. Entonces este tipo de equipos se tienen que desarmar con mucho cuidado, a pesar de que tiene aquí, por ejemplo, dos tornillos en cada costado. Hay que desarmarlo con mucho cuidado para no darle en la torre lo que es la caja, ya que pues si no lo haces bien terminas quebrando el mueble. Entonces pues ya olvídate del Walkman, ya lo echaste a perder, ok. Entonces pues eso es realmente lo que tiene este reproductor. No es son funciones pues muy fáciles, ¿ok? No tiene radio incorporado, solamente la reproducción del cassette y lo que es el Megabass, ¿ok? Listo, ¿ok? Aquí ya el volumen al mínimo, ya está al mínimo. Vamos entonces a conectarlo
y vamos a reproducir dos cassettes. Entonces primero lo voy a conectar. Aquí tengo mi cable auxiliar. Ok, vamos a conectarlo. Listo. Y voy a tomar unos cassettes con los que estábamos probando el día de ayer. Y de hecho ahí en los videos viene el demostrativo de una double deck que va a estar muy suave, ya que pues esa casetera estuve aprovechando una vez para hacer unas grabaciones. Entonces bueno, ok, vamos a ponerlo así. Listo. Entonces vamos a encender el amplificador. Ok, el amplificador ya está. Ok, supongo que sí va a sonar bien fuerte porque es el amplificador acústico de 60 watts. Entonces bueno, caray, a ver, ya está el volumen al mínimo. Sí, al mínimo ya está. Ok, vamos con la reproducción. Vamos a subirle. Vamos a meterle megabass. Ahí por ejemplo vamos a ir más para atrás. Vamos a rebobinarlo. Vamos a darle play otra vez. Vamos a sacar este cassette. Ese sonido que se escucha al fondo es meramente por el cable, ok. Siempre que mi amplificador le conecto a algún equipo de estos, suena así como que, no sé, hace un efecto de tierra, no sé, algo pasa ahí, ok. Vamos a ir con otro cassette. Ok, aquí está otro cassette. Y a ver, el playback. Mira, toco la carcasa y hace el ruidito este, pero es yo creo por la estática, por cosas de esas, ok. Ya cuando lo conectas a un sistema de bocinas sencillo, pues ya no tiene esos ruidos que se escuchan, ok. Entonces bueno, el playback corre hacia la izquierda. Vamos a darle, ahí está, ya nomás le da uno play y se quita el ruido, ok. Generalmente cuando te conectas a amplificadores suele suceder algo así. Se escucha ese bajo. Vamos a quitarle el megabass.
son para que no haya tantas variaciones, que se mantenga el volumen en un solo nivel, que no haya, limita la calidad del audio también. Entonces siempre es recomendable que esté desactivado, ¿ok? Así como en unas ocasiones les he dicho, el botón de hold, aunque en estos casos los de cassette prácticamente no traen, salvo los sports. Entonces, por ejemplo, aquí está AVLS normal. Si tú lo pones en limitado, precisamente te va a limitar el volumen. Entonces vamos a subir el volumen y casi no va a tener sonido. Ahí está el máximo. Okay. Vamos a quitárselo ahora. Ahí está apagado, bueno, en modo normal, ya no está limitado. Ahora lo vamos a subir. Muy suave este. A ver, lo vamos a detener. Ok, ahora vamos a sacar el cassette. Ese ruido que se escucha al fondo, sí es como, mira, ahí está. Lo toco en cierta parte y se escucha, ok. Es como un efecto estático. Ok, vamos a bajar el volumen y vamos a reproducir el otro lado. Playback. A ver, le vamos a subir un poco. Para eso, tendrás que desactivar el modo de avión. No quiero asistente ahorita, gracias. Ahí está. Ok. Ahí estuvimos escuchando el otro lado del cassette. Entonces, ahí está. Deja apagar un poquito aquí el amplificador para no estar con estos ruidos extraños. Okay. Vamos a bajar aquí el volumen y listo. Ok, bueno. Okay, ya lo apagamos. Ahora sí vamos a desconectar aquí el auxiliar. Y bueno, como pudieron escuchar, este equipo, además de que tiene una excelente estética, está muy bonito, la verdad, está bien, una cosa bellísima, como está preservado, ok, todo está muy suave. Entonces, estos equipos, al momento de echarles mano, además de que tienen estos dos tornillos, como les había dicho, hay que abrirlos con mucho cuidado porque se puede quebrar, se puede agrietar parte de la estructura. Entonces sí, ya te lo habrás echado a la bolsa. Entonces, todo este tipo de reparación de cassettes de Walkman tiene su chiste. Hay que tener mucha paciencia y estar, pues sí, checando, ahora sí que a tanteo las tensiones para ver cuál es la que mejor le queda también, ¿ok? Llega un momento en el cual, pues sí, lo checas en esa forma y ya das con la banda exacta que queda, ¿ok? Este equipo realmente no estaba reproduciendo absolutamente nada de cassettes, pero pues bueno, como siempre, pues tuve confianza en que sí lo íbamos a poder echar a volar. Me dio mucha confianza y mucha seguridad lo que es la estética del equipo, más que nada por eso lo compré, porque dije, tiene muy bonita estética, es un modelo que ya he manejado antes, sé que salen muy buenos y pues bueno, lo más seguro va a ser la banda, ¿ok? Bien, entonces vamos llegando al cierre de este video. Voy a quitar las pilas que tiene instaladas. En este caso es dos pilas AA. Okay. Al momento que estoy promocionando o grabando este video, el producto que están viendo ustedes ya está disponible para quien quiera adquirirlo. Ya está, okay. Allá al fondo vemos el resorte de la terminal, excelente, sin rastros de óxido. El otro pues está hasta el fondo, casi no se va a alcanzar a ver,
pero pueden observar que está limpio todo, ¿ok? Estos productos se le da una atención lo más a detalle posible para que queden en este nivel y en esta presentación, ¿ok? Bien, pues llegamos al final de este video, espero les haya gustado. Esto es un Sony Walkman, reproductor de cassette con megabass, puro reproductor de cassette, portátil, sonando de manera efectiva, ¿ok? En el próximo video vamos a exhibir otro Walkman que es más viejito que este que están ustedes apreciando. Y bueno, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like, compartan, comenten, están pendientes de nuevas actualizaciones, ¿ok? Por cierto, la otra vez quería compartir aquí un comentario, nada más que lo perdí, el comentario no estaba en el dispositivo que lo andaba buscando, entonces, a ver, ahorita sí lo debo tener aquí. Le vamos a dar lectura aquí al comentario que me habían hecho, porque le dije que en el próximo video iba a estar. Bueno, es un comentario con respecto a reactivar la cuenta de Mercado Libre, cuenta suspendida Mercado Libre, rápido y legal, ¿ok? Aquí nos comenta Zero Dark Fire 1, ¿ok? Dice: wow amigo, realmente me ayudaste muchísimo. Yo tuve el problema de que Mercado Libre me suspendió mi cuenta por culpa de una etiqueta. Ya a muchos les ha pasado así. Era mi primera venta y desde ahí estuve batallando como por 6 meses, donde les mandaba consultas y me decían que la decisión fue correcta y que mi cuenta estaría suspendida permanentemente. Y en otros me hablaban bien prepotentes diciendo que volvieron a ver mi caso y que fue correcta la decisión de suspender mi cuenta y demás. Estuve mucho tiempo haciendo lo mismo y siempre no pude recuperar mi cuenta. Luego de ver tu video hice lo que mencionas de denunciar y dejarles saber eso a ellos. Les mandé hace 2 días una nueva consulta diciendo lo de la denuncia, y para mi sorpresa me mandaron un mensaje hoy mismo diciendo que mi cuenta estaba reactivada y que nada más tuviera cuidado con las etiquetas en el futuro. Nada que ver con las otras veces donde eran bien prepotentes diciendo que ya mi cuenta jamás me la reactivarían. En verdad, muchas gracias por tu aporte. Ok, pues muchas gracias aquí a Zero Dark Fire 1 por haber compartido su comentario y su experiencia favorable haciéndolo el video. Mucha gente de pronto se enoja con ese video, pero lo que les quiero decir es de que yo solamente compartí mi experiencia, lo que yo hice, que afortunadamente pues salió bien. 2 veces fui víctima de suspensión de cuenta y la reactivaron, ¿ok? Entonces hay que hacerlo, sobre todo gente que vive allá en la capital de México. Júntanse y pónganse bien de acuerdo para hacer algo allá. Ahí en el sitio viene el domicilio, los teléfonos, todo bien. Entonces es cuestión de que se pongan de acuerdo y listo, ¿ok? Bien, pues ahora sí, cerramos este video. Muchas gracias por haber prestado su atención. Yo soy Gus Walker, les deseo que pasen un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.